Imagina esto. Estás en el supermercado, haces tu compra como siempre, y de repente, cuando llegas al pasillo de los tomates, te quedas mirando el precio. El costo de esos tomates rojos que solían ser tan accesibles ha subido un 30%. ¿Por qué? Porque algo está pasando en el mercado global. Algo que no solo afecta tu billetera, sino también el futuro de la relación comercial entre dos grandes países, México y Estados Unidos. Todo comenzó cuando el gobierno de Estados Unidos decidió imponer un arancel del 17% sobre los tomates importados de México. En ese momento, muchos pensaron que sería solo otro pequeño ajuste en el mercado. Pero no. Este fue un golpe directo a una industria que mueve más de 2.800 millones de dólares al año. Y no solo se trata de un cambio económico, sino de una declaración política. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algo tan cotidiano como un tomate puede alterar tanto las dinámicas internacionales? Bueno, el 90% de los tomates que consumes en Estados Unidos vienen de México, lo que significa que cuando se corta esa línea de suministro, los efectos no solo son económicos, sino también culturales y sociales. Los precios suben, los pequeños comerciantes quiebran, y los trabajadores latinos en Estados Unidos comienzan a perder sus empleos. Y lo peor de todo, el conflicto se intensifica. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En lugar de salir a protestar o hacer ruido, México decidió tomar otro camino. En lugar de aceptar el golpe y seguir dependiendo de un mercado volátil como el estadounidense, el país empezó a mirar hacia el norte, a Canadá. Un mercado estable, sin aranceles impredecibles y con un clima más amable para los negocios. De hecho, en solo 3 meses, México empezó a desviar sus exportaciones hacia Canadá, creando nuevas rutas logísticas que evitan la frontera estadounidense. ¿Quién lo hubiera pensado? Así que, ¿qué significa esto para el futuro del comercio global? ¿Será este el comienzo de un cambio en el que los países empiecen a buscar alternativas más confiables? Quédate conmigo y vamos a ver cómo esta disputa sobre tomates podría ser el primer capítulo de una historia mucho más grande. Ahora, déjame contarte cómo todo esto comenzó a tomar forma. En julio de 2025, algo que parecía una disputa común sobre tarifas entre dos países, se convirtió en un punto de quiebre en la relación comercial entre Estados Unidos y México. El gobierno estadounidense decidió terminar el acuerdo de suspensión de tomates que había sido firmado en 2019. Ese acuerdo, que había asegurado un trato favorable para las exportaciones de tomates de México, ahora estaba en la cuerda floja. El impacto fue inmediato. México, que había sido el proveedor principal de tomates para el mercado estadounidense, se vio de repente golpeado por un arancel del 17%. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de un mercado que mueve más de 2.800 millones de dólares al año. Los tomates mexicanos son la base de innumerables productos que consumen millones de estadounidenses, desde salsa para pasta hasta ensaladas frescas. El arancel significaba que esos tomates, que antes eran accesibles y frescos, se volvían mucho más caros. Pero lo más interesante de todo esto es cómo reaccionó México. Mientras que muchas personas pensaron que lo que seguiría serían protestas, negociaciones ruidosas o una escalada en el conflicto, México optó por una estrategia mucho más silenciosa, pero igualmente poderosa. En lugar de sentarse a esperar que Estados Unidos cambiara de opinión o abriera un espacio para negociar, el gobierno mexicano comenzó a explorar nuevas rutas. Y no estamos hablando de una pequeña desviación en el mapa, sino de una reconfiguración total de su cadena de suministro. En solo 3 meses, México comenzó a construir una nueva red logística para exportar tomates hacia Canadá. Así es, Canadá. Mientras que muchos pensaron que México seguiría dependiendo de su relación con Estados Unidos, el país se dio cuenta de que no tenía que ser un jugador dependiente. Lo que hicieron fue increíble.
construyeron una ruta ferroviaria que conectaba directamente a México con las principales ciudades de Canadá, como Toronto y Vancouver. Pero no solo se trataba de mover tomates, se trataba de asegurar que esos tomates llegaran frescos, rápidamente y sin tener que pasar por la frontera estadounidense. ¿Qué significa esto para Estados Unidos? Bueno, a corto plazo, significa que las cadenas de suministro que alguna vez fueron sólidas están empezando a tambalear. La falta de tomates mexicanos en las estanterías de los supermercados de Estados Unidos no es solo una molestia para los consumidores, es una señal clara de que el comercio no es un juego en el que siempre se pueda jugar al mismo ritmo. El precio de los tomates sube un 30%, y eso afecta a todo, desde los grandes supermercados hasta las pequeñas tiendas de barrio. Además, los agricultores estadounidenses, que habían dependido del mercado mexicano para sus propios productos, ahora tienen que enfrentarse a una mayor competencia de otros países. Por otro lado, mientras todo esto ocurría, México estaba estableciendo relaciones más sólidas con Canadá. Los canadienses, por supuesto, no se quedaron atrás. En lugar de esperar que México pidiera ayuda, comenzaron a hacer las cosas fáciles. Ofrecieron acuerdos logísticos, crearon incentivos para la importación de productos mexicanos y se aseguraron de que los tomates llegaran con facilidad a sus mercados. Los supermercados en Canadá empezaron a recibir tomates mexicanos con un entusiasmo renovado, y las relaciones comerciales entre ambos países se volvieron más fuertes que nunca. La respuesta de México fue clara. Si Estados Unidos los veía como un obstáculo o una pieza de ajedrez en sus negociaciones, ellos no se quedarían ahí. Buscarían un nuevo lugar donde se les respetara, y lo encontraron en Canadá. Esto no solo les dio la oportunidad de diversificar su comercio, sino que también les dio algo más importante: la confianza en su capacidad para adaptarse y prosperar sin la necesidad de seguir jugando bajo las reglas de Estados Unidos. Pero lo que realmente me impacta de esta historia es cómo todo esto se desarrolló tan rápidamente. Lo que comenzó como una medida económica de Estados Unidos para proteger a los agricultores locales, se convirtió en una reacción global. Y México, en lugar de reaccionar con rabia o desesperación, demostró con hechos lo que puede hacer un país que se niega a ser una pieza de intercambio en el tablero de ajedrez internacional. La historia de los tomates no es solo sobre comercio. Es un claro ejemplo de cómo un cambio en las políticas comerciales puede tener un impacto profundo en la economía global y, más importante aún, en las relaciones entre los países. México demostró que, cuando se trata de comercio, la adaptación, la astucia y la estrategia pueden cambiar las reglas del juego. Lo que vino después fue aún más sorprendente. Mientras Estados Unidos pensaba que había cerrado una puerta, México rápidamente encontró una ventana. En menos de 3 meses, el gobierno mexicano y sus empresarios habían puesto en marcha un plan audaz para redirigir todo el comercio de tomates hacia Canadá, con una rapidez que dejó a muchos boquiabiertos. México no se limitó a hacer ajustes pequeños. No, lo que hicieron fue revolucionar por completo su infraestructura logística. En lugar de depender de las complejas rutas a través de Estados Unidos, donde siempre había un riesgo de aranceles impredecibles o de bloqueos en la frontera, comenzaron a construir rutas de transporte refrigerado, específicamente hacia Canadá. Esto no solo era un desafío logístico, sino una declaración de independencia comercial. Imagínate esto: trenes refrigerados, perfectamente coordinados, cargados con tomates frescos, viajando desde el corazón agrícola de México hasta Ontario y Quebec. Estos trenes no solo mantenían los tomates en temperaturas perfectas durante todo el trayecto, sino que también evitaban los costosos y demorados controles fronterizos estadounidenses. Además, con el sistema de transporte más rápido y eficiente, México pudo reducir los costos de envío hasta en un 15% en comparación con las rutas tradicionales. Pero aquí es donde la historia da un giro.
Los supermercados canadienses, lejos de ser meros espectadores, comenzaron a actuar rápidamente. En lugar de esperar a que México llegara con su mercancía, los minoristas canadienses, como Loblaws y Sobeys, no solo firmaron acuerdos, sino que enviaron equipos logísticos a México para asegurar que los estándares de calidad y empaque fueran consistentes. Estaban comprometidos a hacer que esta nueva relación funcionara. En ese momento, los ojos del mundo estaban puestos en este cambio. ¿Cómo es posible que México, un país que había dependido tanto de su relación comercial con Estados Unidos, haya dado un giro tan impresionante en tan poco tiempo? La respuesta está en cómo se manejó la situación. En lugar de gritar y hacer ruido, México optó por ser astuto y calculador. No había necesidad de protestas masivas ni de enfrentamientos públicos. Simplemente construyeron lo que necesitaban: una red de comercio que no dependiera de los vaivenes de las políticas estadounidenses. Mientras tanto, en Estados Unidos, los precios de los tomates comenzaron a dispararse. Los consumidores no tardaron en notar que su salsa para pasta favorita, las ensaladas frescas y los guisos se volvían cada vez más caros. En algunos estados como California y Nueva York, los tomates importados de México, que representaban una gran parte de su suministro, se convirtieron en productos de lujo. El precio subió y el acceso se redujo. Los pequeños comerciantes lucharon por mantenerse a flote, mientras que los grandes supermercados se vieron obligados a ajustar sus precios a la alza. Ahora bien, ¿quién ganó en todo esto? A corto plazo, Canadá se llevó una victoria significativa. En solo unos meses, el comercio de tomates entre México y Canadá creció exponencialmente. Lo que antes representaba menos del 1% del mercado canadiense, se disparó hasta alcanzar el 20% de la cuota de mercado. México ya no dependía de una sola frontera para exportar sus tomates, y ahora tenía un socio que respetaba su estabilidad y le daba el trato justo. Pero el impacto no terminó ahí. En los círculos comerciales internacionales, esta maniobra de México comenzó a hacer eco. Otros países comenzaron a preguntarse: si México puede reorganizar su cadena de suministro en tan poco tiempo, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo? Y eso es lo que comenzó a suceder en América Latina, en Europa e incluso en Asia. Otros países que antes dependían de los Estados Unidos para acceder a mercados clave, comenzaron a evaluar sus opciones. El giro inesperado de esta historia es que, al final, no fue solo un cambio en las rutas comerciales de México, sino un cambio en el equilibrio global del comercio. México, lejos de ser un jugador secundario, demostró que tiene la capacidad de ser un actor clave en el comercio global, eligiendo con quién hacer negocios y cómo hacerlo, sin depender de la volatilidad de las políticas de un solo país. Lo que muchos pensaron que sería una simple crisis de tomates, en realidad, se convirtió en un punto de inflexión en la forma en que se hacen los negocios entre naciones. Y todo esto ocurrió sin un solo grito ni un solo bloqueo en las calles, solo con una decisión calculada, un plan ejecutado a la perfección y, por supuesto, con un cambio de rumbo que sorprendió al mundo. México ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Al final, lo que parecía una crisis, una simple disputa sobre tomates, se convirtió en una historia mucho más grande. México, al enfrentar un arancel del 17% impuesto por Estados Unidos, no solo sobrevivió, sino que prosperó. En lugar de ceder ante la presión de un vecino poderoso, dio un giro inesperado, construyó nuevas rutas comerciales y encontró en Canadá un aliado que le ofrecía lo que Estados Unidos ya no podía: estabilidad y respeto. En tan solo unos meses, México había reconfigurado por completo su cadena de suministro, creando una red logística que evitaba la frontera estadounidense y aseguraba que sus tomates llegaran frescos y a tiempo a Canadá. El impacto fue inmediato. Los precios de los tomates en Estados Unidos comenzaron a subir,
afectando a consumidores y comerciantes por igual. Mientras tanto, en Canadá, los supermercados se beneficiaron de una relación más fuerte y duradera con México, y las exportaciones de tomates mexicanos a ese país se dispararon. Pero más allá de los números y las estadísticas, esta historia nos deja una lección importante sobre el poder de la independencia. México, durante años, había dependido de Estados Unidos como su principal socio comercial. Pero este conflicto mostró que la dependencia no siempre es la mejor estrategia. A veces, cuando las cosas no van bien, lo mejor que puedes hacer es mirar hacia nuevas oportunidades y reconfigurar el panorama a tu favor. México no necesitaba gritar, ni hacer amenazas. Simplemente construyó lo que necesitaba y tomó control de su destino económico. Lo más interesante de todo esto es que lo que comenzó como una simple disputa sobre tomates tiene implicaciones mucho más grandes. Esta crisis no solo muestra cómo una nación puede adaptarse rápidamente a un cambio de políticas comerciales, sino también cómo las alianzas internacionales son clave para el futuro del comercio global. México, al elegir no quedarse de brazos cruzados, demuestra que, cuando las reglas cambian, uno debe adaptarse o quedarse atrás. Y México eligió avanzar. La respuesta de México nos dice mucho sobre el futuro de las relaciones comerciales. A medida que los países se enfrentan a cambios en las políticas comerciales, no solo deben prepararse para responder a las políticas de otros, sino que también deben estar listos para crear sus propios caminos y, a veces, incluso cambiar las reglas del juego. Esto no solo lo logró México, sino que también sirve como ejemplo para otros países que podrían estar en una situación similar. Si algo se puede aprender de todo esto, es que el poder de las decisiones estratégicas, las relaciones duraderas y la capacidad de adaptación son más valiosas que cualquier arancel. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la decisión de México de cambiar su enfoque y construir nuevas relaciones comerciales? ¿Crees que esto puede ser el inicio de un cambio en el comercio global? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Y si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más análisis sobre lo que realmente está moviendo el mundo. Nos vemos en el próximo video.